Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, el día de hoy le vamos a hablar sobre la historia clínica ginecológica. Bien, vamos a empezar con la anamnesis. Es un interrogatorio que se hace con el mismo criterio que el empleado en la anamnesis clínica, particularizándose en lo concierne a la especialidad, en lo cual, dentro de lo posible, deberá adaptarse al temperamento y a la cultura de la enferma. En los cuales primero vamos a tener los datos de filiación, que le pedimos nombre y apellidos de la paciente, el sexo, la edad, el estado civil, la ocupación, la procedencia, la residencia, entre otros. Después tenemos el motivo de consulta, que son síntomas que nos describe la paciente, y en la enfermedad actual nosotros vamos a describir lo que nos dijo la paciente en terminología médica. Después tenemos los antecedentes personales, en los cuales tenemos a los antecedentes no patológicos. Le vamos a preguntar su alimentación, sus hábitos, si fuma o consume alcohol, bebidas alcohólicas, la vivienda. En los antecedentes patológicos le vamos a preguntar a la paciente qué enfermedades tuvo en la infancia, en los clínicos, quirúrgicos, si tuvo accidentes o si es alérgica a algún medicamento, comida. También tenemos los antecedentes gineco-obstétricos, en el cual le preguntamos a la paciente cuándo inició su primera menstruación, la menstruación es el ritmo de la menstruación, cuánto tiempo le dura, el inicio de la vida sexual. También tenemos que averiguar si tuvo embarazos, si los partos fueron normales o distóxicos, si se efectuaron intervenciones obstétricas como cesáreas. Y también si hubo abortos. También tenemos los antecedentes familiares, donde vamos a averiguar sobre los padres, los hermanos o familiares próximos que llegaron a sufrir alguna enfermedad, ya sea indirecta o directamente, sobre enfermedades infecciosas, metabólicas, neoplásicas. También averiguamos sobre su ambiente socioeconómico. Una vez obtenido todos esos datos de la paciente, vamos a pasar al examen clínico general, en los cuales tenemos el hábito corporal. También tenemos el examen de las mamas, que esto no se debe omitir nunca, ya que se puede detectar formas incipientes de graves procesos que en la actualidad se observan con demasiada frecuencia. Y tenemos el examen de abdomen, en el cual vamos a empezar por la inspección, la palpación, la percusión y en algún caso la auscultación. Examen ginecológico. Este se debe practicar en una mesa especialmente adaptada para ello. A la paciente se le debe colocar el decúbito supino con las nalgas apoyadas en el borde de la mesa, los muslos medio flexionados sobre el abdomen y las piernas descansando sobre las pierneras o con los talones apoyados en piezas en forma de estribos que se van a desplazar según se convenga. Esta posición llamada ginecológica es de elección, pero en ciertos casos se requiere la posición genupectoral, que por la disminución de la presión intraabdominal permite la distensión de la vagina. Va a estar indicada ya sea para el examen de la parte superior de este órgano, como ser fístulas urogenitales, en la región anal o para la práctica de cualquier coldoscopía. La posición de Trendelenburg también va a ser en casos de tumores ováricos. También tenemos la posición de Sims, donde la paciente está de cúbito lateral izquierdo con los muslos y piernas ligeramente flexionados. Se va a dar en caso de lesiones coxofemorales o traumatismos pelvianos. Este examen se debe comenzar con la inspección proligia de los genitales externos. Tenemos a la vulva, que se presenta como una hendidura sagital circunscrita por los labios mayores adosados entre sí, sobre todo en las mujeres nulíparas, y entreabierto entre las mujeres multíparas. Se tiene que verificar la forma, el tamaño de los labios mayores, sus tegumentos y la presencia de lesiones tumorales. A la vez las ninfas, el tamaño del clítoris. También se inspecciona el vestíbulo, el meato urinario y se explorará la uretra mediante la palpación, introduciendo el índice en la vagina con el pulpejo hacia arriba. También se exploran las glándulas de Bartholin, comprimiéndola entre dos dedos, el índice en la vagina y el pulgar por fuera. En el examen de los órganos genitales internos, debemos realizar el tacto vaginal
Puede ser unidigital, con el dedo índice en caso de vaginas estrechas, en las vírgenes con himen, complaciente o en pacientes que son muy nerviosas. Y el bidigital, con los dedos índice y medio extendidos y adosados. Debe haber calza de guantes y estas deben estar lubricadas para facilitar la introducción a la vagina. Mientras que con el índice y el pulgar de la otra mano se van a separar los labios vulvares, exponiendo ampliamente el introito. Así apreciaremos su longitud, amplitud, elasticidad, temperatura o la presencia de estrechamientos. A la vez, reconocer el cuello uterino, comprobar sus características, forma, tamaño y consistencia. También verificamos los fondos de saco vaginales, estas deben ser amplios, elásticos y depresibles. Los sacos laterales van a permitir explorar los parámetros, el anterior, el trígono vesical y el posterior y el Douglas. También se verifica la capacidad funcional del músculo elevador del ano. Para ello se le indica al paciente contraer el esfínter anal. En la palpación combinada abdomino-vaginal, no se debe retirar los dedos de la vagina, se va a aplicar la mano libre sobre el hipogastrio y luego sobre las fosas ilíacas. Se debe presionar con fuerza creciente, procurando abarcar entre ambas manos las diversas partes de los órganos genitales internos. Exploración rectal. Consiste en el tacto rectal, acompañado de la palpación abdominal y el tacto combinado recto-vaginal. Se efectúa introduciendo lentamente en el conducto anorectal el dedo índice adecuadamente lubricado. Se comprueba la tonicidad del esfínter y a medida que se progresa en profundidad. A la vez se explora el cuello y la pared posterior del útero. Para el examen de los anexos se llevan los dedos que tactan a uno de los fómices laterales de la vagina, mientras que la mano que palpa deprime el abdomen de la fosa ilíaca correspondiente. Para el examen instrumental mínimo, se emplean espéculos o valvas adecuados y para la exploración intrauterina el histerómetro. Los espéculos son instrumentos constituidos por dos valvas articuladas entre sí, que una vez separadas permiten el examen de la cavidad vaginal. Entre estas tenemos al Collin, Trelat, Cusco, que en nuestro medio el más usado va a ser el de Collin. El examen con valvas se emplean con el mismo fin que el espéculo. Las valvas están provistas de un mango y se colocan separadamente, lo cual va a permitir un examen mejor. Va a facilitar lesiones fistulosas, heridas, pero tiene el inconveniente de requerir colaboración de un ayudante. Tenemos diferentes modelos, como decir el Doge, Pozzi, Breisky, Sims. El más usado va a ser el Sims. También tenemos la histerometría, que se basa con el uso del histerómetro. Va a ser un tallo maleable de pequeño calibre, graduado en centímetros, que se usa en principio para medir la longitud de la cavidad de la matriz. También se utiliza para apreciar su regularidad o su deformación por la presencia de tumores, el estado del endocervix o del endometrio por su fragilidad. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el urocitograma. En 1943, Del Castillo, Argons y Galli Manini comprobaron que las células del sedimento urinario se producen con modificaciones íntimamente correlacionadas con las que se observa en el colpocitograma. Este hecho explica por qué el trígono vesical tiene el mismo origen embrionario que el epitelio vaginal y responde a estos estímulos hormonales ováricos de manera semejante. Ahora, la utilidad del urocitograma más que todo está indicado en niñas y en mujeres vírgenes en caso de una infección vaginal o hemorragia uterina normal, o cuando el epitelio vaginal puede hallarse alterado por que más que todo sucede en el prolapso genital en pacientes con determinadas malformaciones congénitas como la agenesia vaginal en este caso. Para su estudio se emplea la primera orina matinal, que conviene recoger solo en mililitros de la micción. En el sedimento vamos a centrifugarlo y más que todo vamos a usar el método de Harris-Short, que comprende una extensión de la muestra en un portaobjetos que se deja secar al aire y se va a teñir. Más que todo esto. Y las células que van a provenir del trígono vesical y la uretra van a responder a los estímulos hormonales como los vaginales. Sus índices celulares van a ser menores,
y se va a considerar trófico cuando el extendido presenta más de un 7% de células eosinofílicas superficiales, hipertrófico si se observan entre el 1 y 6%, y atrófico solo se hallan células parabasales. En el embarazo normal el índice eosinofílico va a ser inferior al 10% y este va a ir disminuyendo entre un 2 y 5% a medida que progresa el desarrollo de la gestación. Si hay un aumento de eosinofilia celular, es un signo de alarma y tenemos que tomar un método útil para... Los componentes del contenido vaginal van a ser 4. Son las células epiteliales pavimentosas, células cilíndricas, leucocitos y eritrocitos. Entre las células epiteliales pavimentosas son las células exfoliadas del epitelio pavimentoso estratificado que va a revestir la vagina y exocervix. Los estrógenos estimulan la multiestratificación y maduración de este epitelio, mientras que en su ausencia hace que el epitelio se haga bajo y atrófico. Las células en los extendidos correspondientes a los distintos estratos del epitelio son las células superficiales, intermedias y parabasales. Las células profundas no exfolian en condiciones normales. Entre las células superficiales lo que vamos a ver son células grandes de núcleos picnóticos que son puntiformes y con cromatina apretada y abundante citoplasma, de acuerdo a la afinidad tintorea de su citoplasma. Entre las intermedias son de tamaño similar a la superficie, tienen un abundante citoplasma pero con núcleos más grandes y cromatina laxa. En cambio, las células parabasales son más pequeñas, de núcleos grandes, granulares y escaso citoplasma basófilo. Las células profundas son más pequeñas, con núcleos alargados, de cromatina apretada y citoplasma basófilo. Normalmente estas no se van a exfoliar y pueden encontrarse cuando ha habido un desgarro o una laceración de las mucosas con desprendimiento del espesor del epitelio. Las células se van a desprender patológicamente a nivel de estos estratos más profundos. Por esta razón, la presencia de un cuadro inflamatorio quita el valor a la evaluación del trofismo vaginal sobre la base de los tipos celulares descamados. Ahora vamos a hablar sobre las células cilíndricas, que son extendidos vaginales que pueden observarse ocasionalmente en el endometrio o en el endocervix. Las primeras se encuentran con frecuencia en el premenstruo inmediato, mientras que las células endocervicales se observan en caso de un ectropión de la mucosa endocervical o en una endocervitis que causa disociación excesiva, y luego son arrastradas por el moco más que todo. Ahora, entre los leucocitos son escasos o están ausentes durante la fase estrogénica. Bueno, hablaremos un poquito de la temperatura de base o temperatura basal. Esto se va a basar en un estudio donde se tiene que tomar la temperatura diariamente, sea rectal, vaginal o bucal. El más común donde se toma es vía rectal. Bueno, se coloca en la recta durante 5 minutos con la temperatura de cada día. Se confecciona un cuadro térmico donde va a proporcionar importantes indicaciones acerca del funcionamiento ovárico. Ya, lo general en la mujer, en la fase folicular, la temperatura baja por lo general de 1 a 2 décimas de grado por encima o por debajo del 36,5 grados. Luego va la fase lútea, que se produce una rápida elevación que es de 4 hasta 5 décimas, donde puede mantenerse entre 37 y 37,2 grados. Y bueno, pues sí, para la utilidad de esto, más que todo va a ayudar en los diagnósticos de población o de ausencia, ya. Y otra vez de anomalías del ciclo menstrual, es decir, como amenorrea, oligomenorrea, polimenorrea, metrorragia. Y por último, se hace el diagnóstico precoz del embarazo o el control y también el control terapéutico de estimulante ovárica. Bueno, el moco cervical. El moco es un contenido del conducto cervical que está secretado por la mucosa, donde lo va a revestir y donde este va a experimentar modificaciones periódicas. A medida que transcurre el ciclo sexual va aumentando su cantidad, su transparencia y su fluidez. Bueno, en la fluidez del moco se estima con facilidad
a lo cual se va a dejar de estirar. Y para este estudio se va a introducir en el conducto cervical una pinza de curación de ramas delgadas y se la abre suavemente para que el moco se introduzca entre ellas. Una vez retirada la pinza se vuelve a abrir lentamente sus ramas y el moco el contenido va a estar entre ellas. Al estirar se formará una hebra que se irá afinando a una medida que va aumentando su longitud. Y bueno, su utilidad su utilidad va a ser para diagnósticos de ovulación, los ciclos monofásicos, es decir, la cristalización que va a variar a lo largo de todo el periodo de ciclo. Ujú. Y otra va a ser la menorrea de origen ovárica y otros diagnósticos entre retardo menstrual y embarazo. Ahora hablemos sobre la determinación hormonal. Esta se va a hacer mediante el radioinmunoanálisis, o también conocida como RIA. Va a consistir en la competencia que se establece entre la hormona, o también llamada antígeno, a determinar, y a la misma hormona marcada radioisotípicamente por los sitios de unión de los anticuerpos específicos desarrollados contra el antígeno que va a ser valorado. La cantidad de hormona marcada unida al anticuerpo será inversamente proporcional a la cantidad de hormona no marcada y conocida presentemente en cada tubo de análisis. Ahora hablemos sobre las pruebas de embarazo. El diagnóstico de un embarazo en las etapas iniciales va a ser muy poco seguro en las fases de la anamnesis o el examen físico, como bien lo conocemos. Pero esta se van a desarrollar para que tengamos una certeza de algún embarazo mediante algunas reacciones biológicas, inmunológicas, como les vamos a comentar al siguiente. Primero vamos a hablar sobre las reacciones biológicas. Estas van a responder a la presencia de la gonadotrofina coriónica humana, o la HCG, en la orina y en la sangre de la mujer embarazada. Esta va a ser producida por grandes cantidades por el tejido trofoblástico. Ahora continuamos con lo que van a ser las pruebas inmunológicas. La prueba de látex, que es la más conocida dentro de este grupo, se va a realizar de la siguiente manera. En un portaobjetos de fondo negro se va a colocar una gota de orina para que sea investigada. Posterior a esto se va a agregar una gota de suero antigonadotrofina coriónica y se va a mezclar con una varilla durante 30 segundos. Posterior a esto se van a añadir 2 gotas de suspensión de partículas de látex que se mezclan con los anteriores, ladeando alternativamente el portaobjetos. Y por último se va a observar las partículas si han sido aglutinadas o no, en un lapso que no debe superar los 2 minutos después de haber hecho la prueba. En caso que la prueba salga positiva, este nos quiere decir que en la orina de la mujer gestante la gonadotrofina coriónica es neutralizada por el suero de la antigonadotrofina. Las partículas de látex van a permanecer en suspensión y la mezclan presentando un aspecto lechoso u homogéneo. Y en caso de lo contrario, cuando la prueba va a ser negativa, va a ser cuando la orina de la mujer no va a ser gravídica y que no va a contener gonadotrofina coriónica. Los antígenos de la antigonadotrofina coriónica del suero van a aglutinar las partes de látex en una forma de grupos de grumos gruesos, como se va a observar en la imagen. Vamos a continuar con la prueba de Schiller. Este es un método muy simple que hasta puede llegar a ser, bueno, puede estar hasta el alcance de un médico general. ¿En qué consiste? Consiste en impregnar en el cuello uterino una solución que es el Lugol. Esta se basa en el principio de reacción del yodo con el glucógeno, que contienen las células normales del epitelio cérvico-vaginal. En las condiciones normales va a tomar una coloración caoba oscura homogénea. También es una prueba que puede llegar a ser rutinaria en los controles ginecológicos de las mujeres. Esta prueba, en caso de dar positivo, indica que el epitelio de alguna zona del cervix o cuello uterino se encuentra alterado. Esta prueba es un procedimiento de inspección visual del cuello uterino que realizan los ginecólogos. Pueden realizarle esta prueba a todas las mujeres que estén sexualmente activas durante su cita de control.
ya que esta prueba se da con el fin de prevenir o diagnosticar alguna forma temprana de cualquier afección. No siempre tiene que tener algún tipo de sintomatología para poder realizar esta prueba. Esta prueba puede dar tanto positiva como negativa. En caso de ser positiva, como lo habíamos mencionado, se da en aquellos casos donde alguna zona no se coloree después de aplicar la solución. eh, como en la segunda imagen, puede llegar a darle un aspecto blanco o amarillento. Pero en caso de ser negativo, todas las áreas donde se ha aplicado la solución se van a tornar de color caoba o marrón o caoba oscuro, pero homogéneo, de igual color. Ahora, en el caso de la colposcopía, esto es un procedimiento médico que va a estar destinado a la exploración del cuello uterino o del cérvix a través de un colposcopio. Bueno, también es útil para identificar visualmente zonas del epitelio del cuello uterino que no se pudieran, bueno, del cuello uterino que pudieran presentar alguna alteración. Es un procedimiento médico que, bueno, el instrumento está constituido por lentes de diversos aumentos e incorpora una fuente de luz. También puede llevar adaptado una cámara y un video monitor. Esto para poder grabar las imágenes y verlas más amplias. Este tipo de exploración va a permitir estudiar el epitelio y la vascularización del mismo, como las lesiones que pudieran existir. Y bueno, es como lo había mencionado, útil también para identificar visualmente zonas del epitelio del cuello uterino que pudieran tener alguna alteración. Eh, bueno, pueden llegar a ser alteraciones como inflamaciones o cánceres. Ahora, ¿cómo se realiza la colposcopía? Bueno, pues se le pide al paciente que se pudiera echar en la camilla en una posición ginecológica, como se ve en la imagen. Se llega a poner un espéculo que va a permitir que se ensanche la abertura vaginal y se visualiza el cuello uterino con el colposcopio. Una vez ya vamos a tomar la citología, se va a limpiar con el ácido acético diluido y esta va además limpiar el flujo y los detritos celulares. Y esto va a resaltar aquellas células del cuello uterino que pudieran tener alguna anormalidad. Una vez que vamos a identificar las zonas, se puede llegar a teñir, como lo habíamos explicado hace un momento, con una solución de Lugol. Esto, bueno, para poder observar también cómo se encuentra el cuello uterino y si es positivo para la prueba de Schiller o no. Eh, Esta prueba puede llegar a durar de unos 4 a unos 10 minutos y puede requerir una detenida exploración de cada una de las zonas del cuello uterino para registrar y también estar seguros si hay alguna alteración o alguna anormalidad. Esta prueba es conveniente que las mujeres que no estén con la menstruación para poder realizar la prueba. Es un procedimiento que permite examinar una inspección directa de la cavidad de los órganos pelvianos. Estas pueden ser la laparoscopía, la colposcopía, la rectoscopía, la histeroscopía y la citoscopía. La exploración endoscópica es útil para el diagnóstico de procesos cuya identificación escapa de los métodos habituales de exámenes ginecológicos, como ser los tumores uterinos, los parauterinos pequeños y sospecha de embarazo ectópico. Bueno, la laparoscopía. Es un método que permite visualizar con fines diagnósticos y terapéuticos la cavidad peritoneal por medio de un sistema óptico. La laparoscopía va a estar indicada en pacientes ginecológicos en estudios y tratamiento de esterilidad, dolor pelviano agudo y crónico y la endometriosis. Desde un punto para diagnosticar, nos va a permitir en sí el diagnóstico de miomas, malformaciones, afingitis, inflamaciones, aplasias, esclerosis y enfermedades inflamatorias. Entre, Dentro de un punto terapéutico
Puede emplearse para la liberación de adherencias, la coagulación de focos endometriosos, la punción aspiración de quistes ováricos y la captación de ovocitos para técnicas de fertilización asistida. La biopsia ginecológica es un procedimiento médico en que se extrae una pequeña muestra de tejido de la zona genital femenina. En sí, la toma de la biopsia debe efectuarse cuando la lesión es visible, en un lugar próximo a sus bordes, de manera que el material extraído se halle conjuntamente tejido sano y sospechoso. La exéresis se hará donde la infección o los trastornos tróficos sean menos evidentes. Muy bien. Vamos a ver aquí tres tipos de biopsia, el cual se divide en biopsia de cuello uterino, que vamos a ver, vamos a utilizar un instrumento llamado cono, lo cual vamos a extraer una porción del cuello uterino, el cual esta técnica se utiliza para evaluar las lesiones precancerosas o cancerosas. Vamos a pasar a la biopsia del endometrio. En la biopsia de endometrio se introduce un delgado tubo llamado histeroscopio, el cual a través del cuello uterino para obtener una muestra del revestimiento del útero. Luego, vamos a la biopsia de la vulva o vagina en sí, lo cual se va a tomar una pequeña muestra de tejido de la vulva o la vagina, lo cual vamos a utilizar una pinza especial. En sí, el ginecólogo va a seleccionar la zona normal o sospechosa y va a extraer una porción de tejido, como se puede observar aquí. Raspado uterino. El raspado uterino, también conocido como dilatación y curetaje, es una intervención en la que se raspa o se elimina el revestimiento del útero. También el endometrio. Se lleva a cabo para diversos fines, como diagnosticar el tratamiento o para traer el tejido normal. En sí, ¿en qué consta el procedimiento? Primero, la paciente se va a colocar en posición ginecológica, se va a dilatar el cuello del útero para permitir el acceso al útero y, por último, se va a utilizar una cureta, instrumento en forma de cuchara, como podemos observar aquí, para raspar o succionar el revestimiento uterino. El tejido extraído se envía para análisis patológicos. La ecografía. En la ginecología va a ser un método complementario de diagnóstico en ciertos casos de terapéutica. Se basa en la capacitación de los ecos generados por la reflexión del ultrasonido y su representación en una pantalla o osciloscopio o un monitor, cuando van a atravesar las estructuras de diferentes características. Estas van a ser ondas de vibración mecánica que se van a propagar por la interacción de partículas por medio a través como viajan. Existen ciertos elementos como la frecuencia y la divergencia de longitud de una onda del ultrasonido. Son de gran importancia de poder resolutivo. Es un ecógrafo y para que consiga la calidad de su imagen. El sonido audición para el humano, este oscila entre los 16 a 20.000 hercios. También vamos a tener tipos de transductores, en lo cual va a haber externos e internos. En los externos pueden ser abdominales, tiroideos, mamarios, ocular y transfontelar. También tenemos los internos, que van a ser los transvaginales, transrectales o de reducido tamaño, empleo intraoperatorio abdominal. Bueno, como sabemos, también va a haber tipos de transductores, en los cuales va a haber, en la ecografía, va a haber la ecografía estática, que nos va a permitir identificar las estructuras anatómicas en movimiento. En cambio, la dinámica también nos va a ayudar a las ecografías para ser lineales y sectoriales, según la forma o emisión de los receptores de los ultrasonidos. Bueno, ahora tenemos otro método de estudio, como va a ser la tomografía axial computarizada. Esta se va a utilizar principalmente en la ginecología oncológica, que se evalúa la pelvis en búsqueda de tumores pelvianos o metastásicos. Y esto en la ginecología nos va a ayudar para detectar cáncer de cuello uterino, endometrio u ovarios.